Bien, hoy vamos a crear nuestro primer proyecto de, NetBeans, de Java, eh, con conexión a base de datos. Ahora ahí vamos a crear un nuevo proyecto. Vamos a poner matrícula, que sea un proyecto de Java Application. Le vamos a poner como nombre matrícula. Y le vamos a poner que nos cree nuestra tabla principal. Bien. Lo primero que vamos a ver es que NetBeans tiene su propia herramienta para manejo de base de datos, su propia interfaz gráfica. Si es que nosotros no queremos utilizar una interfaz gráfica diferente o no queremos utilizar Workbench o Navicat o Toad o cualquiera, desde NetBeans lo podemos hacer. Lo primero que vamos a hacer es conectarnos a nuestra base de datos. Para ello aquí nosotros vemos que están los diferentes drivers que ya vienen instalados con el NetBeans. Pero nosotros podemos conseguir los drivers para otros motores de base de datos y lo único que tenemos que hacer es hacer clic derecho, New Driver, y seleccionar el archivo que contenga, normalmente son archivos en .rar, que contenga el driver específico. Pudiera darse caso que necesitamos una versión más nueva, este conector de, de MySQL solo sirve para conectarnos a MySQL 5.1. Si hay una versión más nueva, o si queremos conectarnos a una versión más nueva, pues entonces tendríamos que quitar este y instalar el nuevo driver, ¿verdad? De igual manera, este es un driver para SQL Server 2005, que es una versión bastante antigua. Entonces, si nosotros quisiéramos actualizarlo, pues tendríamos que quitarlo o directamente registrar otro y colocarle otro nombre, ¿verdad? Si podríamos ir al internet, ir al sitio de NetBeans o al sitio de la motor de base de datos, lo buscamos, lo agregamos y aquí le colocamos el nombre que nosotros queremos que tenga. Pero nosotros vamos a utilizar en este caso el driver de MySQL. Entonces, lo selecciono, hago clic derecho y le doy Connect Using o conectar usando. Entonces aquí me pregunta el nombre del servidor al cual me voy a conectar, es localhost, que pudiera ser la dirección 127.0.0.1 o la dirección IP física si fuera un servidor remoto, ¿verdad? El puerto pues es el 3306, que ese es configurable, ¿verdad? Cuando nosotros instalamos el servidor, por omisión se instala el 3306, pero este se pudiera cambiar. La base de datos o el esquema, en este caso mi esquema se llama matrícula. El usuario es root y el password es 123. Aquí se nos va armando, esto es el URL. El URL es la cadena que contiene todo lo que yo necesito para poder conectarme a una base de datos. Aquí yo lo puedo comprobar a ver si la conexión es válida. Ahí me dijo que la conexión fue satisfactoria. De lo siguiente. Aquí puedo si hubieran varios esquemas, podría seleccionarlo. Al lado siguiente, eh, me va a crear un archivo, ¿verdad? Entonces, ahí le veo que está correcto, lo define. Entonces, ya aquí está la conexión hacia la base de datos. Aquí está la base de datos matrícula. Y lo que mencioné, desde aquí nosotros podemos administrar esa base de datos. Si queremos ejecutar sentencias, clic derecho, Execute Command. Y ya me muestra una consola para que yo pueda escribir sentencias SQL. Por ejemplo, select asterisco, from carrera, todo lo que ya nosotros aprendimos en nuestra. Aquí le damos Run Execute. Y aquí están los iconos también, ¿verdad? Aquí nos muestra eh, los mensajes y aquí nos muestra la información. De igual manera, si nosotros
a través de la interfaz gráfica, si nosotros queremos crear nuestras propias tablas, clic derecho y le damos Create Table. Yo puedo crear una tabla, digamos, si yo quiero una tabla que se llame materia, columnas, quiero que la tabla tenga una columna llamada materia ID, que sea de tipo entero, que sea llave primaria. Le puedo colocar valores por omisión, que es algo que todavía no hemos visto. Y yo quiero que también tenga un nombre. Y el nombre quiero que sea de tipo varchar. Varchar de 50. Quiero que sea único, pues no quiero que existan dos materias con el mismo nombre. ¿Okay? El siguiente. Quiero que tenga una cantidad de unidades valorativas. LV. Puedo utilizar un tiny int, pero yo acostumbro siempre a utilizar para enteros int, ¿verdad? Pero esto ya es una mera conveniencia. ¿Okay? Entonces ahí le damos, no le puedo colocar un unique, porque entonces quiere decir que todas las materias tendrían que tener un número único. No podría tener yo dos materias que tengan 3 unidades o dos materias que tengan 4, ¿verdad? Entonces ahí sí ya no sería único. Le quiero quitar que no acepte nulos, o sea que siempre tiene que haber una cantidad de unidades valorativas. Y los índices son objetos que utilizamos para mejorar el rendimiento de algunas tablas. No es el caso. ¿Ok? Y ya tengo tres columnas. Aquí no quiero que el nombre acepte nulos tampoco. Todas las columnas quiero que tengan un valor obligatoriamente. ¿Okay? Entonces, ya con eso, ya me ahorro el tener que escribir el create table con todos sus conceptos. Le doy OK. Y ya se creó la tabla materia. Ahí está. Y si le quiero agregar registros, pues clic derecho. Aquí le podemos dar, desde aquí podemos modificarme, agregarle más columnas. Yo puedo eliminar desde este momento si deseo, recreate, si quiero modificar la estructura, ¿verdad? Pero en este caso digamos que quiero ver los datos. View data. Obviamente en este momento no tiene registro la tabla, pero yo se los puedo agregar aquí directamente. Aquí está para agregarle filas. Aquí le damos a draw. Aquí decimos que esta es la materia 1, que es la base de datos. Bueno, programación. ¿Okay? Unidades valorativas 5, 2, base de datos. Unidades valorativas 4. Si puedo querer agregar más columnas, lo único que tengo que hacer es, aquí puedo mostrar la sentencia SQL, ¿verdad? Ahí están, miren, las sentencias SQL me las está generando automáticamente. ¿Okay? Todavía no se han ejecutado. Si yo le doy cancel y no le doy OK, no se guardan esas filas. Entonces, row, matemáticas. Vamos a tener también 4 unidades valorativas. Ahora le doy OK. Y ahí están las filas ya creadas. Entonces, si nosotros deseamos, ¿verdad? Directamente desde el NetBeans podemos hacer la administración de la base de datos. Y no es necesario que nos estemos saliendo a otra herramienta, ¿verdad? Pero bien, no vamos a seguir hablando de base de datos porque ya tuvimos suficiente de ese tema. Entonces vamos a continuar con la parte de programación. ¿Okay? Entonces ya tenemos regresemos a la parte del proyecto, aquí en matrícula, aquí tenemos nuestro formulario, nuestro paquete de matrícula, y aquí voy a crear un JFrame form. Y le voy a poner, que quiero agregarle filas a esa tabla de materia, pues FRM,
materias. ¿Ok? Oh, ya teníamos la tabla carrera. Hagamos FRM carrera. ¿En qué proyecto? Pues solo tengo solo tengo un proyecto y solo tengo un paquete, ¿verdad? Entonces le doy finish. Vamos a diseñar el formulario. Vamos a tener un código. Vamos a hacer textil. Vamos a tener un nombre. También con j textil. Y acá el diseño. Vamos a buscar aquí. Vamos a agregar son las dos columnas que tenemos en carrera. Porque esta carrera. No, pero en la tabla original, ¿verdad? Es un nuevo motor de base de datos que yo creé, que instalé, pero originalmente en la tabla que estábamos trabajando teníamos tres columnas: carrera ID, nombre y director. Entonces vamos a modificar. Adicional, aquí le voy a agregar una columna. ¿Qué columna quiero que tenga? Director. Que sea de tipo Barça, de 50 y que no acepta medio. ¿Sí? Ahí ya me la permitió. Entonces vamos a revisar los datos. Director, Pérez, José López, Pedro Rey. No, los nombres, o sea, ya no me recuerdo cuáles eran. María Castro, Carlos Nájera. ¿Sí? Pues ya tenemos las filas, ya las agregamos. Bueno, ya están agregadas, solo las modifiqué para aquí. Por el hecho de estar en color verde, y vean aquí estas tenemos que estar en color negro, significa que estas filas no han sido actualizadas, o sea, están visiblemente, aquí podemos ver, pero en la base de datos todavía no están. Entonces, para que esta información que nosotros colocamos aquí llegue a la base de datos, tenemos que hacer el commit. Ahí está, ¿no? Pues en ese momento dejaron de estar en color verde. Quiere decir de que en ese momento, si yo hubiera cerrado esta ventana y no hubiera hecho ese commit, pues esos registros, esa información que yo modifiqué se hubiera perdido. Eso tenemos que tenerlo en cuenta cuando utilizamos esta interfaz, ¿verdad? ¿Ok? Entonces vamos a continuar con nuestro formulario. Voy a cerrar aquí donde lo necesito y voy a continuar con mi formulario. Vamos a poner el director. ¿Okay? Ahora le voy a cambiar nombre a las variables. TXT, carrera ID. Los nombres de las variables son a gusto personal, ¿verdad? Criterio personal. Yo utilizo siempre el prefijo TXT para los JTextil, el nombre del campo, que voy a
almacenar ahí. Entonces, txt director. Ok, entonces voy a hacer, vamos a hacer algo. Voy a colocar aquí un botón, y a ese botón le voy a poner cmd buscar. Cmd es la versión de comando, ¿verdad? De command button. Entonces, cmd buscar, y el texto, yo soy muy simplista, solo voy a colocar 3 puntitos, para que esos 3 puntos significan la búsqueda. Por acá voy a tener un botón de insertar, un botón de modificar, y un botón de eliminar. Dice la parte de la interfaz, eso va a depender del diseño que cada uno de nosotros estemos más, nos sintamos más cómodos, ¿verdad? Lo importante aquí es el concepto, es practicar la lógica, ¿verdad? Entonces, la interfaz, cada uno de nosotros puede tener una interfaz diferente, ¿verdad? A lo que le parece. Incluso voy a tener un botón que sea cancelar, que me permita cancelar el proceso que yo tengo comenzado en ese momento. Bueno, por aquí voy a tener un botón de cancelar. Y voy a poner como variable cmd cancelar. Este sería cmd eliminar. Y este sería cmd modificar. Y obviamente esto sería cmd insertar. Nuevamente menciono la parte de los nombres de esa conveniencia. Entonces, ahorita voy a hacer, dado que estamos comenzando, voy a hacer algo que no es común, no es lo que se recomienda, es que en cada uno de los botones yo voy a ir haciendo el proceso de conexión. Eso lo voy a hacer con fines meramente didácticos, para que lo vayamos practicando y vayamos entendiendo ese proceso. Entonces vamos a hacer primero el botón de buscar. Entonces vamos al evento, y todo proceso de conexión a base de datos en algunos motores de base, en algunos lenguajes de programación es opcional, recomendable pero opcional, pero en Java es obligatorio el hecho de que nosotros controlemos los posibles errores o las posibles excepciones. Entonces, si nosotros no colocamos esa excepción, ese manejo de excepciones, nos lanzaría un error. Entonces, siempre vamos a comenzar con un catch. Y en el catch, perdón, un try y un catch. Y en el catch podemos colocar lo que a nosotros nos parezca más conveniente. Yo simple y sencillamente voy a colocar un mensaje que me diga cuál es la excepción que se está presentando. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que estamos diciendo es que por cualquier excepción, obviamente como estamos usando JOption Pay, necesitamos el Java Swing, ¿verdad? Entonces, le damos clic simple para que nos importe el componente de Java Swing. Okay. Entonces, vamos a necesitar también un paquete que es java.css.
java.sql. ¿Sí? Lo podemos ir cargando a medida que lo vamos necesitando o directamente java.sql. Podemos cargar solo los elementos que necesitamos. Yo lo voy a colocar asterisco. Para realizar el proceso de conexión a base de datos, vamos a necesitar ciertos objetos, ciertos elementos. Lo primero que vamos a necesitar definir es el driver con el cual nos vamos a conectar. Bueno, para ello vamos a utilizar el método class, la base de la clase.class. Aquí class no es diferente de esta. Cuando es en minúscula todo, es una palabra reservada, ¿sí?, que define una clase. Aquí es con la C mayúscula. Entonces no es una palabra reservada, sino que es el nombre de una clase. Y básicamente nos va a servir para que nosotros podamos convertir o llamar a nuestro proyecto. Nosotros podemos agregar librerías de forma estática, o sea, en el tiempo de desarrollo yo puedo agregarle librerías aquí a nuestro, puedo darle add library y buscar una librería, o puedo hacerlo de manera dinámica en tiempo de ejecución, diciéndole utilizando la clase class.forName, la clase y el método forName, para decirle el nombre de un archivo que contiene un paquete y que se incorpore ese paquete de manera dinámica. Entonces, ¿cómo se llama el paquete? Bueno, yo puedo saberme el nombre de ese paquete, pero si no me lo sé, yo puedo venir a buscarlo. Aquí entre las propiedades de mi conexión, aquí está. ¿Cómo se llama el paquete? Bueno, aquí lo vengo a buscar, miren. Aquí está, miren. El driver, ¿cómo se llama? Bueno, se llama com.mysql. Yo lo puedo copiar directamente de aquí. Si no me conozco, si no me quiero, si no me he aprendido los nombres de los drivers. ¿Okay? El siguiente es un objeto de conexión. El objeto de conexión es un objeto que me permitirá establecer una comunicación entre mi programa y el motor de base de datos. ¿Sí? Para ello vamos a utilizar la clase connection SQL Connector, SQL Connect. Para no inventar la manera, ya .sql, que no cruzan los lenguajes, connection. No es necesario que coloque todo el nombre, pero no me acordaba del nombre de la clase, pero el nombre de una variable, y después utilizo aquí vamos a utilizar el método el driver manager que me va a utilizar este driver para establecer una conexión en base al URL de conexión. El URL de conexión es la cadena que contiene todos los elementos que identifican el servidor al cual me voy a conectar. De igual manera, ¿verdad? Sí, aquí está, ¿verdad? Pero si yo no me lo sé, yo puedo venir a buscarlo aquí. Aquí está, mire el URL. Nuevamente yo solo lo copio. Dice, tiene tres parámetros, ¿verdad? El get connection. Primero el URL. Y ahora vamos a convertirlo en un string aquí para que no queden tan grandes esas sentencias, ¿verdad? URL. ¿Sí? Pero si un string tiene que ir entre comillas. ¿Ok? Para que no queden tan largas las sentencias. Entonces, son tres parámetros, dijimos.
Bien, y se me olvidaba aquí explicar, ¿verdad? Cómo está formado ese URL. Ese URL que cuando estábamos haciendo la conexión a MySQL lo fuimos viendo, ¿verdad? Los componentes que tiene, bueno, pero básicamente vemos ahí que dice URL, primero la tecnología, JDBC, Java Database Connection. Dos puntos, el motor al cual nos vamos a conectar, obviamente MySQL, luego dos puntos, luego pleca, el nombre del servidor o la dirección IP del servidor, dos puntos, el puerto por el cual escucha ese servidor, pleca, el nombre de la base de datos a la cual nos vamos a conectar. Luego tenemos ya una vez que tenemos el URL, entonces lo utilizamos para crear la conexión. ¿Qué parámetros le vamos a enviar a ese get connection? Bueno, número uno, el URL. Número dos, nuestro usuario, que es root. Y número tres, nuestro password. Si no me equivoco, el password que yo coloqué fue 123. ¿Okay? Obviamente eso va a depender de la configuración del servidor. Hay servidores que no aceptan password tan simple, ¿verdad? Tiene que ser un password que cumpla ciertas normativas, pero no es el caso. Bien, ya tenemos definido el driver, ya tenemos definida la cadena de conexión y ya tenemos con ello creada una conexión hacia ese motor de base de datos, hacia esa base de datos en específico. Lo siguiente que vamos a necesitar es un objeto llamado statement. Un statement es un objeto que me va a permitir, en base a una cadena de conexión, en base a un objeto de conexión, perdón, ejecutar sentencias sobre la base de datos hacia la cual está conectado ese objeto de conexión. Entonces le vamos a colocar STM o el nombre que deseamos y con ese objeto de conexión lo que vamos a hacer es crear un statement. Entonces ya está creado el objeto. Luego, otro objeto que vamos a necesitar es un result set. Un result set es un objeto que me permite recibir el resultado producido por una sentencia SQL que devuelve datos. En este caso, una sentencia select. Le vamos a poner RS. Y vamos a decir que R es, bueno, y luego vamos a escribir antes de ejecutarlo, vamos a escribir nuestra sentencia SQL. String SQL va a ser igual a select asterisco from carrera, ¿okay? Pero si yo coloco select asterisco from carrera, yo estaría recuperando todas las carreras, pero me interesa recuperar la carrera que el usuario ande buscando. Entonces, nosotros sabemos que cuando queremos filtrar la cantidad de filas, utilizamos la cláusula where, carrera ID, igual a qué? Igual al texto que el usuario escriba. ¿Sí? ¿Y dónde está ese texto? Bueno, en la variable txt carrera ID. Entonces, esta técnica es una técnica de concatenación en la cual yo escribo partes de sentencia o una parte de una sentencia SQL y la complemento con los datos que el usuario está ingresando. Ahora, esta técnica, aunque es muy simple, por eso la estamos enseñando al principio, tiene una gran desventaja, que es que esa técnica está susceptible a código malicioso, algo que se conoce como inyecciones SQL. Ya vamos a ver más adelante un ejemplo de eso, pero aquí estamos viendo, vamos a ver primero los aspectos positivos, pero el aspecto positivo es que es una técnica muy sencilla, ¿verdad? Simple y sencillamente escribir sentencias y complementarlas con las variables en donde el usuario escribirá datos. Entonces, una vez que yo tengo la sentencia SQL, la mando a ejecutar. La mando a ejecutar a través del objeto statement
conectado a la base de datos que nosotros hemos definido. Entonces, rs será igual a stm.execute, y hay diferentes tipos de execute que nosotros podemos utilizar, ¿sí? Los más comunes son execute query y execute update. Esos son los que más comúnmente vamos a utilizar. La diferencia entre execute query y execute update, ¿sí? Aquí lo tenemos, execute update, es que execute query ejecuta una sentencia de consulta y devuelve como resultado un result set. Aquí lo podemos ver, ¿no? Lleva una sentencia select y devuelve un result set. Ahora, un execute update sí recibe una sentencia SQL, pero no devuelve un result set, sino que lo devuelve es un int, determinando si esa sentencia fue válida o no fue válida, ¿verdad? En este caso, como andamos haciendo una búsqueda, lo que vamos a hacer es un execute query. Bien, ¿y qué sentencia vamos a ejecutar? Bueno, la sentencia select que acabamos de escribir ahí arriba. Bien, una vez que ese result set nos fue devuelto, necesitamos recorrerlo por la n cantidad de filas que pueda haber devuelto, ¿verdad? Para ello nosotros vamos a utilizar un método que se llama next. O sea, nosotros podemos recorrer las filas de un result set de diferentes maneras. Yo puedo irme a la primera fila, pues yo puedo hacer result set first, o puedo irme a la última con un last, o puedo irme a la siguiente con un next. ¿Okay? Entonces vamos a utilizar rs next, es decir, a la siguiente, y como no he leído ninguna, la siguiente será la primera. Entonces, una vez que yo ya estoy posicionado, que yo ya leí esa, que ya me posicioné en esa fila, lo siguiente va a ser tomar los datos de esa fila y trasladarlos a los JText field que tenemos en el formulario. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, yo voy a decir que txt nombre punto set text. Recordemos los métodos get y set. Get para recuperar, set para almacenar. Entonces, nombre punto set text. ¿Y qué valor voy a colocar ahí? Bueno, del rs voy a recuperar un string. Entonces, del rs voy a utilizar rs. Hay un método get para cada tipo de dato que queremos leer de una de un result set. Entonces, rs get, y como el primer dato que voy a leer es un string, es el nombre, entonces es el nombre de tipo string, entonces utilizo get de string. ¿Cómo se llama la columna que voy a leer? Nombre. ¿Okay? Luego, txt director punto set text, y ahí voy a colocar la segunda columna de que voy a leer de esa fila, rs.get string director. Y con esto, entonces, resumiendo, vamos a colocar primero el driver con el cual nos vamos a conectar. Luego la cadena URL que contiene los parámetros para conectarme. Esos parámetros son la tecnología, el motor de base de datos, el servidor, el puerto, la base de datos. Luego creamos la conexión mandándole el URL, el usuario y el password. Con esa cadena creamos una sentencia o un objeto de tipo statement que me permitirá ejecutar sentencias. Definimos la sentencia o creamos o concatenamos la sentencia que queremos ejecutar. Digamos, si el usuario en carrera ID ingresa 1, esto se leería select asterisco from carrera, o el carrera ID igual a 1. Luego mandamos a ejecutar esa sentencia por medio de execute query, y el resultado lo almacenamos en la variable rs. Luego leemos la primera fila
o la siguiente fila, pero como no hemos leído ninguna, esa siguiente sería la primera. ¿Sí? Y una vez que leímos la fila, entonces empezamos a leer las columnas para almacenarlo en los JTexts. Vamos a ejecutarlo. Lo voy a ejecutar con Shift F6. Vamos a ver qué hace ese formulario. Está compilando. Tenemos el formulario y vamos a ver. Voy a ejecutar uno. Y no, perdón, aquí está el mensaje. El, el driver no lo está reconociendo. ¿Cuál es el problema que cometí? Que se me olvidó incluir el, eh, el, el driver en el proyecto, ¿verdad? Está bien, yo lo estoy intentando llamar directamente acá lo estoy intentando llamar, pero para poder llamarlo, este driver tendría que estar dentro de la cadena en la cual el Java sabe que tiene que ir a buscar, ¿verdad? Que está identificado por CPAD. O sea, como cuando no tenemos eso, lo que podemos hacer es incorporar el paquete dentro de nuestro proyecto, nuestra librería. Mire, clic derecho, agregamos la librería para que este la pueda cargar. El proyecto tiene que saber que ahí está, ¿verdad? Pues, add the library y buscamos aquí entre las posibles librerías. Vamos a ver, aquí está. Vamos a agregar librería, entonces ya la tenemos acá dentro del paquete, por lo tanto esta clase la va a poder utilizar. Vamos a ver si es cierto. Vamos a volverlo a ejecutar. Okay. Entonces vamos a escribir uno. Bueno, aquí estoy. Mire, para eso es el try y el catch que colocamos, ¿verdad? Para que el programa no se nos detenga, sino que nos esté mostrando. Aquí estoy cometiendo algún error, dice illegal operator of empty resources. Vamos a ver, estoy cometiendo algún error. Vamos a revisarlo. Vamos a buscar. Y para que el video no sea muy largo, lo que voy a hacer. Y el error, aquí está. Mire, cuando yo obviamente me dice, identifico yo que el error estaba en la sentencia que estaba tratando de ejecutar y aquí veo yo que me equivoqué en el método, en el lugar de colocar. No sé de dónde apareció ese getName, ¿verdad? Me lo sugirió el Java y yo no me tomé de ver que me estaba equivocando al seleccionarlo, ¿verdad? Entonces por eso el método que yo necesito es getText, que contiene el texto que el usuario ingresa. Entonces vamos a ver si ahora sí funciona. En un nuevo intento. Ahora sí, ¿no? Ya. Entonces, si yo ejecuto el número 2, resultado informático. Entonces, miren, nuevamente lo que mencionaba. Un sistema de información no es más que una interfase que nosotros diseñamos para que el usuario escriba sentencias SQL sin saber escribir sentencias, perdón, ejecute sentencias SQL sin tener que escribirlas. Aquí ya vemos que hay una sentencia SQL que se está ejecutando en base a lo que el usuario ingresa, ¿no? Entonces aquí, veamos si yo busco el 4, vamos a recuperar. Entonces hay algunas, por ejemplo, vamos a ver.
algo que a veces suele ocurrir. Esto es bien, fíjese bien. Mire qué pasa si yo hago esto. Yo coloco en, vamos a ver, si yo hago uno. Tenemos que tener, ese error se presenta a veces porque algunos motores de base de datos devuelven los resultados, lo que se conoce como forward only, o sea que los campos tienen que ser leídos en el mismo orden en que están definidos en la tabla. No es el caso del MySQL, del MySQL, ¿verdad? Devolvió el resultado y lo podemos recuperar en el orden que nosotros deseamos. Ahora, otra variante es que yo en lugar del nombre de la columna puedo colocar, voy a colocarlos en el orden porque no me puedo confundir. Vamos a ver. En lugar del nombre de la columna, yo puedo colocar el número de columna. A ver, pues que quiero la columna 2. Entonces, creo que este es base 0, entonces se me daría 0, 1, 2, ok. Vamos a ver. Ok. Uno. Ah, no, no es base 0, es base 1, ¿verdad? Entonces, sí serían columna 2 y columna 3. ¿Ok? Entonces, si yo quiero hacerlo en base a la posición que la columna ocupa dentro de la tabla, ¿sí? Dentro de la tabla. Entonces, ujú, ahí está bien. Nombre de sistema, director Juan Pérez. Entonces ya tenemos, bueno, ¿qué va a hacer el botón cancelar? Bueno, el botón cancelar lo que va a hacer es limpiar esto, ¿verdad? Vamos a ver. Botón cancelar. Lo que va a hacer es, carrera, carrera ID, nombre, eso, sí. Si queremos, está listo para otro, que ya tenemos, ok. Fíjense bien, es importante que nosotros tengamos en cuenta ciertas cosas. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo hago esto? Me va a lanzar una excepción, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque
se va a ejecutar select asterisco where select asterisco from carrera o el carrera de igual, y como aquí está vacío esto, no se completaría, quedaría una sentencia select que no, que tendría un error sintáctico, ¿verdad? Entonces, siempre es importante que cuando nosotros estamos desarrollando un formulario, apliquemos algo que se conoce como el aseguramiento de la calidad de los datos. Entonces, asegurarnos que cuando vamos a ejecutar una acción, los datos cumplan con ciertos tipos de requisitos. Hay diferentes tipos de validaciones. Eh, la que vamos a hacer ahorita se conoce como validación de datos perdidos. Eso significa que cuando llegamos a un punto nos aseguremos de que el dato que necesitamos está ahí. Si no, entonces no ejecutar la acción. Vamos a ver cómo vamos a lograr eso. Es muy sencillo. Aquí podemos decir nosotros if txt, a ver ahí de punto get text punto len. Punto len me dice el tamaño de una. Yo le pregunto, si es igual a cero, entonces quiere decir que está vacío. Ahora, si la longitud de los textos ingresados es igual a cero, entonces quiere decir que está vacío. Entonces yo aquí puedo decir eh, j-pay punto promesas dialog mail, falta ingresar el código de la carrera. ¿Sí? Botón para que ya no continúe la ejecución. O sea, si el programa entra a este if, va a mostrar el mensaje y ya no debe continuar. No tiene que andar buscando nada porque no lo va a encontrar, ¿verdad? Entonces, vamos a ejecutarlo. Entonces, ahí me dice, falta ingresar el código de la carrera y ya no continúa, ¿no? Siempre que intento, ahora sí intento, ahí lo recupero. ¿Sí? Entonces, eso es validación de los datos tardíos. De igual manera, cuando yo esté haciendo el insert, yo tengo que validar, por ejemplo, que no existan esos datos. Pero eso lo vamos a ir viendo ya en su momento, ¿verdad? Ahorita creo que por este primer ejercicio nos vamos a quedar hasta ahí, ¿verdad? En un siguiente video vamos a aprender a hacer las modificaciones. Ahorita aprendimos a hacer la conexión y la consulta de datos.